Pues fíjate, vamos a invitar a Luis Morales, que es orientador académico y profesional y docente en Educatec, es un centro privado oficial de FP en Cáceres, que está en el estudio de Cáceres. Luis, buenos días. Buenos días, encantado. Bueno, encantado de tenerte aquí de nuevo. Ya estabas escuchando los datos. Sí, señor, sí. En FP parece que hay un poquito más, pero es preocupante el descenso de alumnos. De hecho, cuando se habla de la contratación de profesores en esta región y cuando se habla del número de docentes, parece que no se habla abiertamente de esto, que es gravísimo, ¿no? En particular en educación, pero en general a nivel de sociedad, y siguiendo esa proyección que ha hecho el compañero, hablando de pirámide de población, es que hay que decir que en 15 años Extremadura va a perder el 10% de población, pero es que para 2035 está estimado que el 35% de la población tenga más de 65 años. Y efectivamente empiezas a revertir datos y llegas a la educación y ocurre pues lo que habéis comentado, ¿no? El cierre de líneas en primaria, etcétera, etcétera. Es tremendo, pero la situación en general, lo que supone el tema demográfico. Y esto empalmaría pues, con la necesidad que va a tener el propio modelo productivo de mano de obra, y al final de lo que vamos a hablar, paradójicamente, es de importar recursos humanos y, por tanto, abrirnos a la inmigración, cosa que ahora mismo choca con cierto discurso. Sí, que eso se está viendo ya, que la tendencia viene por ahí, pero de momento parece que no lo estamos abordando, ¿no? Lo que está claro también es que en todo este modelo de cambio, ya nos venís hablando sobre todo desde la AFP, Luis, que cobra mucha relevancia, que cada vez es más importante esa enseñanza técnica y parece que no acabamos de cambiar la mentalidad, ¿no? Sí. Ya hablamos, ya tuvimos la oportunidad de hablar en junio sobre FP esto. Y creo que es además algo, y a la orientación académica en general, a que le podíais dedicar pues tranquilamente una sección cada 15 días, porque es fundamental. Sin querer salirme del tema de la FP, comentar solo una cosa, pues a una semana del comienzo de curso, y es tener ya la evidencia de que el 70% de los alumnos entre 14 y 16 años van a comenzar el curso desorientados, pero es que ese 70% va a finalizar el curso desorientado. Van a seguir un poco como pollo sin cabeza con respecto a itinerarios formativos, qué hacer en el medio plazo y, sobre todo, hacia dónde va el tejido productivo, como para pensar cuáles son los oficios, las profesiones de dentro de 10, 15 años, cuando supuestamente se hayan de enfrentar al mercado laboral. Y en este sentido, la FP lo que viene por fin, con décadas de retraso, es a intentar reajustar ese desajuste y ese despropósito que en España y en Extremadura en particular ha supuesto la formación con respecto a lo que el mercado laboral y el tejido productivo pide. Entonces lo que se está produciendo por fin es que se pone el foco en la FP, se entiende que es la necesidad de técnicos a medio plazo la que se puede suplir o conseguir a través de formados en FP, y se piensa un poco a reinvertir esas circunstancias de la sobrecualificación. Claro. Pero la cuestión, Juanfran, con estos números que nos estás dando, es que tendríamos que empezar a reconvertir un sistema que estamos viendo que va a necesitar un cambio grande, ¿no? O sea, que lo va a sufrir por naturaleza y que, por supuesto, va a necesitar un cambio grande de adaptación a las nuevas circunstancias. Sí, es que pensemos desde el punto de vista de los gestores de la administración cómo afrontar esta situación del descenso de alumnos. Por poner un ejemplo, en Cáceres este año, de las plazas de incorporación en el segundo ciclo de educación infantil, de los niños y niñas de 3 años que empiezan en el cole, pues se han quedado desiertas un tercio de las plazas. En Mérida llega al 40%, por ejemplo, de las plazas sin cubrir. Estamos viendo que eso, pues, con el paso del tiempo va forzando el cierre de líneas en ciertos colegios, y no habría que descartar que a medio plazo, pues, por ejemplo, ese exceso de oferta de plazas termine repercutiendo también en la eliminación de conciertos educativos, que será una cuestión que, si no cambian las cosas, habrá que afrontar de aquí a no muchos años. Has tocado ahí un tema... Claro, no, aparte de eso, en el Colegio Público Juan 23 de Mérida, pues ha cerrado. O sea, ha habido cierta polémica en ese sentido, porque claro, efectivamente son decisiones que luego son muy delicadas, ¿no? Porque es verdad que estamos habituados a ciertas cosas, pero claro, hay una realidad de fondo, y es que hay menos niños, eso es clarísimo. Claro, ahí va a estar, se abrirá dentro de unos años un debate, yo creo, intenso entre cómo atender las necesidades educativas de la población en general con ese exceso de plazas,
Pero ¿cómo confrontar eso con la demanda que tienen los padres también de elegir el centro que quieren y a veces un centro concertado, ¿no? Eso no va a ser fácil de resolver. Va a haber un choque entre demanda ciudadana y necesidad de funcionamiento de la administración, ¿no? Así que, pero bueno, ya afrontaremos ese debate un poco más adelante. Claro. Sí, tendremos ocasión de hablarlo, Luis. De momento estamos con el inicio de todo el ciclo formativo, todo el curso, ¿no? Sí. En tu caso, ¿cómo ves, cómo valoras el comienzo de este año, 2022? Pues precisamente, si hablamos de formación profesional, es el momento de la FP. Como he dicho, ya se ha producido por fin esa gran apuesta. Recientemente salió, por ejemplo, el Plan de Formación Profesional de Extremadura 2022-2027, que lo que hace es verter en la región todo lo que nos llega a nivel de Europa, a nivel nacional, y por fin, efectivamente, se apuesta por la FP, que curiosamente, en contraste con estos datos tan inquietantes sobre primaria, ocurre que está en una línea de ascenso desde hace 10 años que lleva a duplicar el número de alumnos de FP, con lo cual se encuentra con lo contrario, es decir, faltan recursos para atender esa demanda de FP que ya existe por fin entre los alumnos, y justo la primaria se ha de ir desmontando, mientras que la FP se ha de ir montando a partir de un plan muy bien trazado, pero que efectivamente va a requerir de tiempo, de recursos y de mucha energía. Pero por fin, bueno, pues la cosa pinta bien para la FP, más allá de sacudirse, que va a ser también lo más complicado, el estigma que le habíamos colgado en las últimas décadas, pues lo denostado que ha estado, pero ya gracias a Dios eso también va cayendo por su propio peso. Sí. Y hay una cuestión, perdona Antonio, que yo creo que también ayuda a ese cambio de mentalidad sobre la FP, que es la incorporación de la FP dual. Que este año en Extremadura ya van a ser 131 ciclos formativos de esta FP dual, es decir, que compatibiliza la educación con las prácticas y la formación en una empresa real, y que ya alcanza el 24% de la oferta de ciclos formativos de nuestra comunidad autónoma. Que también es muy complicada de implementar en los planes, y en la teoría puede quedar muy bien, pero llevar a la dualidad, y sobre todo con un tejido empresarial cogido con pinzas como el extremeño, es complicado, lleva su tiempo, pero efectivamente es el paso. Cogido con pinzas ahora, Luis, pero se está hablando mucho de esta FP dual para yo diría, corto y medio plazo, todo el asunto de la formación relacionada con la energía y con el litio en concreto, ¿no? Sí. Y además eso es lo que sigue haciendo tan atractiva la FP para tantos alumnos, el hecho de que esté tan intercomunicada, con una puerta de entrada y salida continua con el mundo real, el mundo de la empresa, el tejido productivo, y además la adaptabilidad de la FP le permite ante la vorágine de los cambios y de las revoluciones tecnológicas, pues adaptarse precisamente a esas demandas. La universidad tardaría en llegar a las, y lo hablábamos en junio con respecto a la gigafactoría de Almoral, tardaría en llegar una década a las necesidades del tejido productivo, por ejemplo, a nivel de nuevas tecnologías, de esa economía verde y circular a la que Extremadura está llamada a liderar, etcétera, etcétera, mientras que la FP, con sus ciclos y sobre todo con su apertura a intercomunicación con la empresa, se puede adaptar y puede responder a esa necesidad. Juanfran, no sé si nos queda algún dato más relacionado con el inicio de curso. Pues no, bueno, hay quizás un detalle curioso, y es que antes hablábamos de la concertada y de la pública, y es ver un poco si esta evolución, esta pérdida de alumnos se está produciendo de manera diferenciada en unos colegios o en otros, y la verdad es que no, viendo la serie histórica, esa reducción de alumnos está afectando a los dos tipos de educación, a la pública y a la privada, y de hecho la proporción de alumnos de colegios concertados y privados sobre el total en nuestra comunidad se viene manteniendo estable a lo largo de las 3 últimas décadas en torno al 21%. Lo que pasa es que, claro, está esa sombra que tú dejabas caer antes y que llevamos ya tiempo hablándolo, de qué va a pasar cuando no haya suficiente, ¿no? Claro, con esos conciertos, ¿no? Exacto, será un debate que seguro que dará mucho que hablar dentro de algún tiempo. Sí, pero es curioso porque, claro, esto desde el punto de vista de los que toman las decisiones, Luis, Juanfran, claro, ¿a quién le pone el cascabel a este gato? Porque a ver quién empieza a hablar de esto. O sea, esto es algo que ya sabemos. ¿Quién asume que efectivamente hay que desmantelar la primaria? ¿Quién dice eso cuando es además... Claro, hombre, a ver, esto ya es un poco duro decir desmantelarla, pero que sí, evidentemente cada vez hay menos niños y eso va a suponer un gran cambio y cierre de colegios. Es que suena un poco fuerte, pero claro, es que si no hay niños, ¿qué hacer con los colegios? Que no haya un plan B, que el plan B precisamente es que haya niños. ¿Y cómo hay niños? Pues entiendo que con políticas agresivas y comprometidas
comprometidas en el medio y largo plazo, consensuadas, partiendo de un pacto de Estado prácticamente para efectivamente fomentar la natalidad. Sí, además teniendo en cuenta que estas medidas, esto no se toma de un año para otro. O sea, quiero decir que hablamos de generaciones. O sea, de lo que venimos sufriendo ahora. Llevamos, pues eso, 20 años hablándolo y gente como Moral y Seda anunciándolo. Y una vez que se viene para revertir esto hará falta, si se pudiera, cosa que vaya es bastante complicado, 1 o 2 generaciones. Sí. O directamente ir por el camino del medio y decir, bueno, pues voy a hacer un copiar-pegar con respecto a países del norte de Europa, donde tienen unos índices envidiables de natalidad, a ver qué están haciendo para que funcione. También es verdad que hay que inyectar y estar en disposición de inyectar el dinero que se necesita. Pero como esos son a veces planes a medio plazo y, por desgracia, pues, han de pasar por las urnas cada 4 años, se vive un cortoplacismo, pues nadie le pone, como tú dices, el cascabel al gato. Hasta que cuando llega el momento y toca, claro, y al que toca no le queda, entra en pánico y tiene que pulsar el botón porque no hay más remedio. Un día nos levantaremos y diremos, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Qué ha pasado? Nos ha pillado de improviso, ¿no? Efectivamente. Lo urgente a veces no nos permite ver lo prioritario. Los árboles a veces no nos permiten ver, contemplar el bosque. A ver, esto es un elefante en la habitación, Luis. Esto lo estamos viendo todos. Y ya te digo, los que saben más de esto lo están avisando hace mucho tiempo. Pero es que el tema, pero es que tú fíjate lo que estamos hablando de... O sea, que aquí no tenemos nada en contra de nadie, pero en el sector de la educación esto es un terremoto. Tremendo, es que habéis hablado de un 40% respecto a la década de los 90, como si la década de los 90 nos quedase tan atrás. No, hablamos de la mitad, Juanfran. Sí, la mitad. Ya digo, en 4 o 5 años seguramente estaremos ya en la mitad de alumnos de primaria que hace 30 años. Claro. Que es la base, que es el pilar, que son la savia nueva, las nuevas generaciones, no ya solo a nivel de líneas educativas, sino que toda la pirámide se sostiene en esa base. Hay algo que todos entendemos con esto, pero que es difícil de decir, y sobre todo cuando alguien manda y sobre todo cuando se hacen elecciones. Si hay la mitad de alumnos, pues la mitad de profesores... De ahí el desmantelamiento del que hablaba yo, con cierta frivolidad. Bueno, ahí se quiere aprovechar también para aprovechar esa bajada para aumentar la relación de número de profesores con respecto a los alumnos, ¿no? Que es algo que siempre se demandaba en la educación. Y bueno, puede ser una oportunidad, pero es verdad que si sigue bajando el número de alumnos, pero en cambio el gasto en profesorado se mantiene, pues la carga para la administración siempre va a tender al alza, en que va a haber un ajuste, no queda más remedio que un ajuste, y luego ya cada uno que lo entienda como quiera. Pero evidentemente, lógicamente, sería genial bajar la ratio, pero es evidente que si es difícil de mantener el mismo presupuesto y el mismo número, ¿no? Eso es. Y por dejar otro debate también para el futuro, por ejemplo, hay zonas de las grandes ciudades de nuestra comunidad en las que, como puede ser buena parte del centro de Cáceres, donde los colegios son concertados, porque eran los que estaban asentados en esa zona. Si en algún momento se prescinde de los conciertos, pues claro, ¿qué va a pasar con los alumnos que viven en esa zona, ¿no? Se tienen que desplazar a otros puntos de Cáceres para poder acudir a centros públicos. La ciudadanía va a estar dispuesta en un futuro cuando si se eliminan conciertos, a pagar por la educación, que es algo que estamos muy poco acostumbrados a ver en Extremadura. Bueno, son preguntas que dejamos en el aire y que tendremos que afrontar en algún tiempo. Y por favor, no disparen al mensajero. Solo estamos contando lo que está pasando. Eso es. Vale. Luis, Juanfran, muchísimas gracias. Encantado. Un abrazo. Un placer, como siempre. Chao. Igualmente, hasta la semana que viene. Adiós.